Maestro Trueba, ¿Qué ¿cómo ole? estás? No, un placer, de verdad. Gracias, Fabiola. Es un gusto estar aquí. Me encanta. Ya estamos puestísimos para todo. Pues sí, a ver, que vamos a hablar de este tema empezamos hablando un poco de las cirugías y de la relación que tiene con esa belleza estética. Pero no solo es por la parte del cuerpo, también en la obra, en la escultura, en la pintura, en la música, hay perfección. Claro, pero fíjate algo muy interesante. Esa perfección no tiene que ver con la naturaleza. Digo, en la naturaleza pues, sí salimos medio desequilibrados, digo, perdón que lo diga así, pero el ejemplo muy común es, por ejemplo, con el tamaño de los pechos y la poca nalga. Sí. Eso es una cosa muy frecuente. Es decir, O sea, ¿que me viste o cómo? no, es que sí, es una perdón. regla. Es que Aunque no lo creas, es regla. yo dije, Igual, ¿me sabes mucho algo? bote, poca chichi. Exacto. Como culichi. Exacto. Casi lo dice el refrán. Entonces, lo que busca, curiosamente, la cirugía estética es mejorar a la naturaleza. Dejar parejos los dos extremos, digamos, o lo más posible. Ahora, pero el asunto no es ese. El asunto es que la cirugía plástica es el momento climático del dominio de tu cuerpo, de tu disciplina. Fíjate, lo voy a decir sin mala fe. Yo les preguntaba, cuando daba clase en la universidad a mis alumnos, ¿qué les gustaba? Del cine, de la tele, pues. Y siempre me daban nombres y yo iba y los checaba por morbo. Y lo interesante es que todos esos cuerpos, todos esos rostros, eran de personas obedientes, de personas disciplinadas. Es decir, si yo quisiera ser guapísimo, pues tendría que hacer mucho ejercicio, que no hago. Tendría que cuidar mi alimentación, que no la cuido. Tendría que broncearme y no andar con color burócrata. Es decir, mi cuerpo se vuelve un espacio de disciplina, lo cual es chistoso, porque mientras la gente dice que es bien desmadrosa, en realidad lo que desea es ser disciplinado. Oh. Es decir, tu cuerpo bello es un cuerpo disciplinado, es un cuerpo productivo, es un cuerpo dominado. Y cuando esto no basta, ya entramos a la arquitectura del cuerpo o por otras cosas. Es loco, amamos la disciplina. Pero fíjate, amamos la disciplina y la anhelamos, pero no lo hacemos. O sea, nos cuesta trabajo. Pero para eso está la arquitectura. Entonces, mira, si tú revisas este cuerpo, que nadie quiere ser disciplinado, bueno, a menos que no te quede más remedio, te tienes que meter de entrada en una ortopedia. La ortopedia del cuerpo es crucial. Yo soy un fan de los departamentos de lencería. Me encantan, porque es el desarrollo máximo de la ropa. Tú revisas un brasier, ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, y el uso de la media copa, o si tiene la varillita, o si tiene cierto tipo de retaque, o si tiene, escoge tú. Eso sirve, cada uno de esos aparatos es una parte ortopédica que te permite mejorar y mostrarte como deseas mostrarte. Lo mismo pasa con las pantaletas. Una costura en cierta posición, el uso de cierta cantidad de licra, te permite aplastar, saltar o levantar del trasero, pues. Entonces, esa arquitectura, pero lo bonito es que tú dejas de moverte como humano y te empiezas a mover con todo y tu ropa. Tu ropa te obliga a moverte. Yo veo, por ejemplo, cuando las mujeres usan faldas raboncillas, no se sientan como nos sentamos tú y yo ahorita. Se sientan en 3 pasos. 1, se agachan. 2, ponen el trasero en la silla. 3, jalón. Y 4, manitas al frente. Sí, sí, sí. Es decir, la ropa te obliga a moverte de cierta manera. Y si te obliga a moverte de cierta manera, es para resaltar algo de tu cuerpo. Vamos, pensemos, lo que voy a decir es feo, pero así es la vida. Cuando las mujeres se ponen zapatos flat, caminan como patos.
Sí, sí. Digo, no es mala fe, pero sí caminan como patitos. Y las pantorrillas les quedan escurridas, escurridas. Tienes razón, cuando te pones un zapato de tacón o una zapatilla cambia. De hecho, la perspectiva, ¿eh? Claro, y caminan derechitos y Sí. mueven lo que tienen que mover. O sea, es decir, esa ortopedia es la ortopedia de la seducción. Tú seduces no por lo que eres, lo cual pues, es medio triste. Tú y yo seducimos por lo que nos ponemos y por cómo nos lo ponemos. Bueno, en mi caso yo ya estoy fuera del asunto, pero no importa. O sea, la gente lo hace por eso. Es una mercadotecnia de tu cuerpo. Claro, y de hecho, tiene que ver cuando las personas están pasando por un momento de tristeza, de depresión, no se arreglan, Ujú. no tienen estas ganas y todo su estructura cae. Cae. Pero también hay reconquistas. Por ejemplo, es muy común que las personas recién divorciadas o recién tronadas de pareja, parece que les dan como ataques de suripantiasis, que es una enfermedad un poco violenta. Y entonces cambia toda su perspectiva corporal, suben faldas, bajan escotes, vienen zapatillas, y hay una reconquista del cuerpo como un objeto erótico para llegarlo a la mercadotecnia, pues. O sea, ya se fue este Barbaján, ya se fue esta horrible. Yo me recompongo físicamente con esta arquitectura, con esta ortopedia, y salgo a la calle. Claro. Y esto es una necesidad, tú que eres experto historiador, que se vio desde los inicios, ¿no? Sí. Desde las épocas más antiguas y remotas. No, obviamente nos vamos a hablar de las cavernas, porque pues ahí no había más que pieles y ya, ¿no? No, pero hay un decorado desde la época de las cavernas. Lo que pasa es que cambia nuestra perspectiva. Nosotros hoy estamos acostumbrados a cosas muy sofisticadas de esta transformación corporal. Pero tú ves en algunas cavernas los dientes aserrados. Para mucha gente les parecían súper sexys los dientes en forma de punta. Yo no sé qué hacían con sus cositas en lo íntimo, pero los dientes en esa sí han de haber sido peligrosísimos. Yo no, perdón, nunca estuve, pero no se me antoja nada. Pero además de esto está toda la pintura corporal, Claro. todos los tatuajes, que son legión, o las escaras, la escarificación que le llaman, que puede ser con cortaditas o la cortada y te metes ceniza Sí, sí, para sí. que te quede así boludito, pues, las formas. Y no solo eso, hay un proceso donde el rostro, por ejemplo, se vuelve el poder gracias a esta arquitectura, gracias a esto. Fíjate, pensemos en un rostro masculino. Moctezuma, para ser Tlatoánida de veras, tuvo que ir a Cholula antes de que lo nombraran y con una garra de un águila en el septo de la nariz le hacían un hoyo y luego se lo emparejaban del otro lado. Debe de doler. No. Bueno, yo no. No Pero lo si hagas, alguien va, sí. no deje de contarme cómo le fue, por favor. Y luego te metían una turquesa. Claro, respirabas del rábano. Pero tener esa turquesa acá era un símbolo de poder tal que tú decías, no, este trae turquesa, ¿no? Sí, claro. Y a esto agrégale los besotes, que eran perforaciones bajo el labio, donde te ponías joyas, las narigueras adicionales, aretes, deformaciones en los párpados, dientes, como de boxeador. O sea, te hacías tu hoyito y en vez de diamantito te ponías tu turquesa. Sí. Y todavía te pintas y te echas sangre en el pelo. Sí, porque pues eso es un acto ritual. Te Sí. echabas tu sangrita en el pelo o nunca te bañabas y andabas todo lleno de sangre y con una piel humana encima. Eso sí era un símbolo de poder. Claro. Y quedaba claro quién mandaba. Tú lo veías y decías, no, yo con este no me meto. Exacto. Pero esa modificación siempre tiene que ver con algo externo. O sea, la piel de Moctezuma doble es la piel del sacrificado, él es un dios, pero nosotros que ni sacrificados ni dioses, modificamos nuestro cuerpo por razones económicas.
no estéticas. Incluso tú puedes calcular económicamente cómo va a ser la próxima camada de modificaciones. ¿En serio? Por esta, si no acá traigo otra. En serio, tú puedes ver el cuerpo de cómo ha ido cambiando de acuerdo con los ciclos económicos. Las modificaciones corporales, por lo menos en Occidente, están vinculadas a los ciclos económicos. Hay una cosa que se llama, de esto yo lo estudié hace muchos años, seguramente ya nadie lo estudia porque está fuera de moda, que eran las curvas de Kondriev, que medían los ciclos económicos. Ajá, sí. Y eso era muy fifí en aquella época. Ahora ya quién sabe, yo creo que Pues, ya... pues nos vamos a quedar ahí, mi Órale. querido José Luis Trueba. Vamos a hacer la pausa. Pero no te vamos a vayas. Starbucks y Vamos total, a si no Starbucks. regresamos ni modo. Y nos quedamos en una parte súper interesante, querido maestro. Es decir, la moda de acuerdo a la situación económica, pero no la moda de la ropa, que puede ser parte de la arquitectura, sino la belleza estética conforme a los ciclos económicos. Sí. Digamos, de las Venus. Ajá. A las flacuchas, o a las gordibuenas, o vamos, ahí vamos. Pensemos en los tiempos cercanos y te vas a divertir. Antes de los años 80, por ejemplo, una empresa era valiosa en función del tamaño de su nómina, del tamaño de plantas que tuviera. Es decir, mientras más empleados, más plantas, pues más chicha era, para decirlo. Sí, próspera, ¿no? Sí, vamos, pensemos en un ejemplo que todos conocemos. Esto que ocurrió, por ejemplo, con cosas como Yusa, que creció brutalmente en la zona de Mazahua y provoca allí todo un fenómeno, y está en otros lados. Es decir, era la época donde la nómina pesaba, donde el número de plantas pesaba. Si tú volteas a ver ese periodo donde la economía es real, perdón que diga algo raro, pero se producían muebles y sillas y calzones y todas esas cosas, y volteas a ver la belleza, tantita celulitis era la neta. Velo, es la época de eso arrancaría. Estaríamos pensando en gente que va como muy del cuerpito de las Velázquez o de Raquel Welch. Exacto. Son de esa época. Sí. De Ana Berta Lepe. Exacto. Es decir, pues acinturadonas, pero no, digamos que, como decía don Luis Buñuel, sí tenían donde agarrar. Exacto, sí. O sea, mujer, incluso, lo digo en serio, tantita celulitis no se le veía nada mal. No se criticaba, formaba parte de esta belleza robustita. Pero cuando las empresas deciden pasar a la economía etérea, y yo ya solo administro mis impuestos, solo administro la mercadotecnia o solo administro el diseño, las nóminas se enflaquecen. El número de plantas se vuelve innecesario porque tú lo que vendes es un logotipo que yo puedo producir en cualquier país generalmente amolado. Y las mujeres cambian. Por ejemplo, si tú ves a Cameron Díaz, Sí. tiene un rostro precioso. Pero la pobrecita, tú dices, ay, mano, de veras, no habrá quien le invite a desayunar. Sí, es cierto, pensé lo mismo. Era una mujer muy bella. Pero fíjate cómo mientras las empresas empiezan a plantear una nueva organización de adelgazamiento, vamos, de anorexia, por decirlo así, los cuerpos también se empiezan a volver anoréxicos. Tú no puedes ser distinto del lugar en el que trabajas. Y entonces, pues cuando no te alcance el cuerpo, pues te los tienes que ojalatear para entrar en ese lugar. Ahora, ya tenemos aquí la cosa económica. Ahora, a esto agrégale que entre los años 60 a los 80 y de los 80 para acá, la arquitectura, pero ya no del cuerpo, sino la arquitectura física cambia. A partir de los años finales principios de los 80, surge una arquitectura de rayos X. Mira, ahí está. Sí. Está aquí en toda Ciudad de Imagen. Sí, La arquitectura de rayos X es este lugar donde tú pasas
y lo ves todo. Exacto, sí. Lo ves todo. No hay manera de esconderte para rascarte la nariz, ni no. Todo el tiempo está siendo observado. Curiosamente, cuando empieza a surgir esta arquitectura de rayos X, es el gran boom de la cirugía plástica. Porque todos te ven. No es como antes que estabas allí en tu oficina que tenía 4 paredes y un hoyo para la puerta. Y entonces tú te rascabas, Claro. te sacabas el mocasín de la nariz, flojeabas Sí, un estabas poco. encerrado. Exacto. Ahora estás en exhibición. Y si vas a juntas, está peor la exhibición porque sigues en cristales. Sí, sí, sí. Entonces tu cuerpo tiene que cambiar. No solo surge la necesidad de esta esbeltez que te coloca en problemas, porque a mayor esbeltez, perdón que diga algo tonto, pero ahorita se aclara, menos mantequita. Y a menos mantequita, menos pecho, menos nalguis. Claro, de hecho, hasta pensé en estas épocas de austeridad, porque cuando venía en la mañana viendo tu tema, pensé, dije, sí, de las Venus a las de Botero, las gordibuenas de los Claro. 80s, luego ya las, pues perdón, pero las anoréxicas o las muy, muy flaquitas. Pero hoy pensé, dije, pero hoy las niñas de que veo jovencitas, 18, 19, 21, 23, están súper delgadas, Turaba, súper. Sí. Y ahorita que hablas de la economía, digo, claro, estamos en épocas a nivel mundial ¿De recesión? de austeridad. Mira tú. La belleza es ser como una franciscana, pues. O sea, claro, pero el problema es que entonces, ¿cómo le hago para resaltar? Porque al final, después de tanta flacura, pues es como una suerte de manguerita. Sí, sí, sí. Bueno, pues entonces la cirugía plástica interviene y te pone aquello que no te comiste. Es decir, te pone pecho, te pone nalga, te pone pantorrillas. Oye, voy a hacer otra pregunta, Sí. un poco que también va a decir la gente, que tiene que ver con el tema, ahorita que decías, te pone busto demasiado, pompas, ya de verdad son Sí. trabajos de reconstrucción completa. No tiene que ver en algunas, ojo, en algunas culturas, y no me estoy refiriendo a países, sino las culturas propias urbanas, con el tema de narcotráfico. Es economía que mueve. Sí, Estamos hablando que el narco incluso pone gobiernos, ¿no? claro. Administra empresas, Sí, lava dinero, hombre. fabrica cuerpos. Ahí yo tengo una duda, fíjate. Yo creo Es que no esa lo es quería una decir, mala- pero pues las buchonas. Pero esa es la mala etimología. A ver. Fíjate, buchona no tiene que ver con la copa, con el tamaño de la copa del brasier. Tiene que ver con lo que tomaban. Llegaban claro. estos al palenque o a donde llegaran, pues. Sí, sí, y sí. llegaban y pedían su buchanans. Ajá. Y en Sinaloa, por ejemplo, no hay buchonas, hay buchonas y buchones. Pero el buchón y buchona se debe a esta marca de whisky, no a otra cosa, no al tamaño de la copa. Pero pues lo que también tendríamos que reconocer es que en algunas culturas se confunde lo grandote con lo grandioso y lo más con lo bueno, que no necesariamente son cosas que van parejo. Entonces, en una cultura del narco, que es una cultura de la ostentación brutal, a esta noción del whisky se suma a la noción de la copa. Y acabó por volverse una palabra vinculada con la comida y por la bebida y burlándote de su poco manejo del lenguaje. Acabó pasando al cuerpo. Pero fíjate, hasta psicológicamente es copa, ¡Claro! ¿no? Claro. La copa, entonces se asocia ya, ¿no? Ay, yo te cuento un chisme de lo de la copa. Fíjate, esto no sé si sea cierto, me lo han contado 300 veces, lo doy como chisme y es cierto. Decían que Napoleón consideraba que el pecho perfecto era aquel que entraba exacto en la mano. Incluso, esto no me vayas a preguntar si es cierto, que de ahí viene el diseño de la copa de champán. Las viejitas, las Sí, que eran sí, así sí. chaparritas.
Ahora, ya sabes que a Napoleón son capaces de agregarles cualquier cosa. Y sí, en efecto, es el uso. Pero recordemos que el seno no necesariamente es erótico. ¿No? No. En muchas épocas no tenía ningún sentido erótico. Era claro que era un asunto de bebés. Y lo que era erótico, por ejemplo, eran las patas. Había un fetichismo. Mira, perdón que me salga de tema, pero tú ibas al teatro aquí en México en el siglo XIX y en el escenario ponían una tabla como de 20 centímetros de alto. Ajá. Para que no les vieras los pies a las actrices. Porque se ponías, pero como soplete. Lees a Flaubert en Madame Bovary y le dedica páginas y páginas y páginas a los pies de la Bovary. A los pies de la señora Emma les dedica. Léesalo a Paine o a Guillermo Prieto, también del siglo XIX, aquí en México, y las chinas, las llamadas chinas poblanas después, describen los zapatos de raso, el pie chiquito, etcétera, por una fascinación. Pero en el siglo XX ya no se puede ver, ya los fetichismos se vuelven mucho más específicos y lo que te importa es cómo te ven. Uh-huh. A mí una de las cosas que me causa cierto terror es el resultado final. Imagínate a una de estas personas que es sometida a esta arquitectura de rayos X, que tiene que modificar su cuerpo, y tú la ves y dices, pues qué re chulo o qué re chula se ve. Ahora, imagínense los encuerados. ¿Sí? Es como la criatura del doctor Frankenstein. Ajá. Pero fíjate, regresando, exacto, por todas las cicatrices, pero regresando a lo que decías de la ropa y la arquitectura, es cierto. También no es lo mismo un hombre o mujer vestido, claro, con toda esta, pues sí, arquitectura que te da incluso las costuras de la ropa. Claro. A cuando te quitas la ropa, ¿no? Sí, no. A mí me causaría terror. Yo pienso en las Kardashian y las pienso desnudas con mucho morbo, no por cómo se verán, sino por qué pasará debajo de tanto maquillaje, en la parte de abajo de las nalgas, sí, en la parte de abajo de los senos, vamos, donde tengan todo esto, ha de ser una cosa anticlimática. Uh-huh. Bueno, no lo sé, habrá gente que tenga la perversión de las cicatrices, pero me causa un terror, porque este momento ya está vinculado con una nueva economía y con una nueva manera de vivir. A las señoras de los años 60, las gordibuenas, pues les quedaba claro cómo estaba el problema y no había nada que ocultar. En cambio, hoy nosotros vivimos para afuera. Ve las fotos en las redes sociales y uno quisiera parecerse a esos. Pues sí, pero no, a lo mejor nos quedamos como estamos, así de bonitos, ¿no? No, bueno, eso sí, nosotros que somos bellísimos no tenemos problemas. Allá los feos, o sea, nosotros vamos al pelo. Pues interesantísimo, como siempre, tus temas, mi querido maestro. Muchísimas gracias por tu ayuda, por tu participación y tu gran comentario. Gracias.